¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Nexo? Bienvenidos una vez más. Bueno, la verdad que es un gusto que nos acompañen como siempre en este espacio de diálogos en donde tratamos temas de actualidad, no solamente de lo que es el ámbito local, sino también el nacional. Y en esta ocasión vamos a hablar también del ámbito internacional, porque hay cosas que están sucediendo que realmente son muy importantes y que tienen a muchos argentinos, latinoamericanos y por qué no al mundo atentos a lo que puede llegar a pasar con la elección del Papa. Hoy hubo una misa, luego ingresaron al sector donde comienza el cónclave y bueno, después que se cerró la puerta, nadie sabe qué es lo que sucede del otro lado. Hubo fumata en esta ocasión, fumata negra, para conocer obviamente también de todo esto y un poquito más, es que nos vamos a ir hasta México con un querido colega que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento de todo esto y que bueno, le agradecemos este contacto para poder conocer un poco, ¿no?, de lo que es un cónclave. Estamos hablando de Rixio Gerardo Portillo, es un profesor de la Universidad de Monterrey, pero también es columnista de la revista Vida Nueva Digital en España. Así que bueno, los saludamos. Rixio, ¿cómo estás? Te saluda Reinaldo, acá desde San Juan, Argentina. Un saludo, Reinaldo, pues y a todos los que nos escuchan, a todos los amigos allá de Argentina. Bueno, muchas gracias desde ya por este contacto y agradecerte la deferencia de que podamos tenerte unos minutitos, un ratito para poder hablar de esto tan importante, Rixio, ¿no?, que es la elección de un papa. Sí, efectivamente estamos viviendo un momento histórico. Toda elección de un papa siempre es histórica, pero yo pienso que esta tiene la característica de primero la ansiedad después de Papa Francisco y toda la diatriba de medios de comunicación, redes sociales, tendencias. Es decir, creo que estamos como que en la contemporaneidad viviendo un poco este momento con los rasgos tan contemporáneos de cómo Claro. vivimos las sociedades frenéticas. Queremos un conclave frenético. Rixio, contanos un poquito este tema de lo previo a lo que ha sido este día miércoles 7. Lo que ha sucedido, lo previo, 133 cardenales que llegan de distintos lugares del mundo para poder hacer esta elección. Vos que tenés más conocimiento sobre esto, ¿nos podés hacer un resumen? Sí, no sé si estoy teniendo problemas con mi conexión y si me pueden escuchar, Yo te escucho no sé si me perfecto. podrían confirmar. Eh, ¿qué ocurrió hoy? Nada, primero fue en la mañana una misa que se llama Proeligiendo Pontífice, que es como Proeligiendo Papa, así para elegir al Papa, Ujú. en la que estaban todos los cardenales electores y no electores. Y luego en la tarde, a eso de las 4 de la tarde de Roma, pues comenzó la primera fase, que es cuando ya los cardenales entran a la Capilla Sistina. La elección del Papa tiene como dos momentos. Una, que son las congregaciones generales que ya terminaron, que es cuando ellos pueden discutir y tienen derecho a 5 minutos para hablar. En esas participan todos, pero ya este momento del conclave es únicamente para los escrutinios, es decir, Ujú. únicamente para que ellos voten y cuenten los votos. Entonces, eso fue lo que comenzó hoy en la tarde. Fue la letanía de los santos, una invocación al Espíritu Santo, el juramento de los 133 cardenales y luego, pues, el momento de esa primera votación. Se Perfecto. retrasó un poco la fumata del día, supuestamente por tres causas. Uno, son muchos, normalmente los tiempos estaban pensados para 120 y son 133. Ujú. Dos, hay un cardenal que permanece en Santa Marta por enfermedad, Bien. entonces hay que ir, buscar su voto, regresar para contarlo. Ah, bien. Y tercero, ellos cuando entraron tenían la predicación del cardenal Ranero Cantalamessa, que es un cardenal emérito, predicador de la Casa Pontificia. Él iba a tener una participación de 15 minutos y algunos dicen que se extendió hasta 50 minutos y eso hizo pues que se alargara el programa y por eso se retrasó un poquito la fumata. Rixio, Creemos, porque no sabemos. claro, entiendo. ¿Cómo es la elección en sí? Porque nosotros ya llegamos hasta que se cerró la puerta, ¿no es cierto? Pero a partir de ahí
vos nos hacías un breve resumen, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se plantea? ¿Cómo se elige? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta dentro de ese cónclave? El método es que cada cardenal tiene una boleta. En esa boleta colocan el número y van pasando por el orden alfabético de cómo fueron ordenados Ujú. hacia el centro por decirlo así, no del altar, pero están como delante del altar de la capilla. Hacen un breve juramento en silencio y depositan el voto como en un platoncito que se llama patena, lo voltean y cae como en una urna. Eso tienen que hacerlo los 133 y Ujú. eso hace que también el proceso sea un poco más largo, porque son muchos. Y luego de eso pues, comienza el conteo de los votos. Entonces hay como en una mesa, hay tres cardenales y comienza uno para anotar, otro para leer y otro para ir tejiendo como en un hilo todas las boletas, Ah, claro. que quedan como en una cadenita donde están todas. Ujú. Ahí comienzan a contarse los votos y cada cardenal también puede ir haciendo sus anotaciones. De tal Bien, manera que es como una especie de auditoría en caliente de lo que está ocurriendo en el claro. proceso. Y nada, después que todos votan y cuentan los votos, es cuando se sabe pues cuáles son los resultados. Si no se alcanza el 89 votos en este caso, pues hay que volver a repetir la ronda. Y creo que esta vez solamente hubo una sola ronda, pero vaya, no lo sabemos. Deberían haber dos, quizás por eso el retraso. Bien. Eh, y va, o sea, es como ese es el método. Por eso digo, el cónclave es solamente escrutinio. Es solamente el Bien. trabajo tedioso de tener que votar y contar. Claro. Tengo entendido que, por ejemplo, en el día de mañana ya hay una nueva votación y en este caso son dos. O sea, dos en la mañana y dos en la tarde, ¿o estoy equivocado? Sí, dos en la mañana y dos en la tarde, y se espera una fumata a final de la mañana y una fumata al final de la tarde. Si la fumata se adelanta, es porque hubo resultado en la primera o en la primera de la tarde, pues, y si no, pues se espera siempre como para final de ambas jornadas. ¿Hay Es algún, lo esperado, pues lo previsto. bien, ¿hay algún registro, Rixio, de que se haya dado de manera muy prematura, o sea, de manera muy rápida la elección de un papa? A ver, en el siglo XX todos han durado entre 2 y 3 días, es más o menos. En el siglo pasado sí hubo una que llegó a 4 días, pero lo normal es que deberían ser 2 días, por lo menos las últimas. Hablo del 2013, 2005. Ujú. La de Juan Pablo II sí duró 3 días, pero pensemos que esa elección tiene la particularidad de que venía de un papa muerto con 33 días de pontificado. Sí, Claro. los cardenales estaban medio asustados porque estaba el rumor, lo mataron, se murió, o sea, todavía no estaba eso como muy claro, y los cardenales tenían un poco de miedo, y hasta el resultado fue como que un tipo que se murió, vamos a elegir a uno sumamente joven y con una fuerza enérgica, y por eso Juan Pablo II, pues una escogencia tan joven, por lo que estaba sucediendo antes. Claro. Pero ese cónclave sí se tardó, y luego también un poco el de Juan XXIII también se tardó, pero te digo, 2, 3 días es lo que más o menos se estima que puede hacer el retraso. Por lo menos en la contemporaneidad no se ha tardado Perfecto. ese momento. Rixio, si no se llega a una elección en los próximos días, al cuarto día tengo entendido que hay descanso. Sí, hay unos días de descanso, está previsto que pueda haber una otra predicación, Ujú. son dos predicadores los que pueden participar en el cónclave. Y bueno, pues tendrían después que retomar la votación. Sin embargo, yo pienso que eso ocurre como en un escenario donde los votos estén bloqueados, por decirlo así, es decir, los grupos no ceden. Entonces, pues no sé, fulanito tiene 40, fulanito tiene 60, Claro. tiene 30 y fulanito tiene 10. Si esas tres tendencias no se mueven, no se mueven, no se mueven, pues hay que esperar y entrar en un terreno de consenso, de conversación entre ellos, para que puedan deponer alguno y sumar a otros. Rixio, yéndonos más al plano social, al plano político y demás, eh, ¿cuánta incidencia puede llegar a tener la sociedad, un sector de la sociedad, sobre uno de los candidatos y al momento de la elección? ¿O no tiene nada que ver? Yo creo que poco por el tipo de característica que tienen los personajes, que normalmente son personas mayores, por ejemplo, superior a los 50, 60 años, aunque ahorita hay un cardenal de 45 millennial, Ujú. pero es de Ucrania, entonces quizás el ucraniano tampoco tiene mucha cabeza para revisar prensa todo el tiempo, ni redes sociales. Pero yo pienso que poco, o sea, creo que al ser personas mayores,
en la responsabilidad que ya tienen, asumen eso con mucha seriedad. Y, por ejemplo, no sé si tuviste la oportunidad de ver la transmisión de hoy en la tarde, a mí me sorprendió era como las miradas, mirando hacia el techo de la capilla, es decir, como un recogimiento, como con una profundidad de Ujú. conciencia de lo que están, de lo que acaban de lo que van a hacer. Y por tanto, yo creo que no se dejan llevar ni por redes, ni por la prensa, ni por Claro. rumores, ni por chismes. O sea, siento que es como una decisión realmente con la conciencia de lo que creen que es lo mejor para la iglesia y para la humanidad. O sea, no creo que por rumores así, no creo que sea cierto que lo hagan. Claro, entiendo. Rixio, ¿cuánto puede llegar a influir la elección de un papa? Por ejemplo, leía Tagle, que es progresista moderado, y un cardenal o un candidato conservador. ¿Cómo se puede llegar a tomar en el mundo religioso, en el mundo del catolicismo y también en la parte social? Yo te respondería, yo soy de los que piensa que hay cardenales que no es fácil de clasificarlos. Por ejemplo, y parto de Papa Francisco. Así, Papa Francisco era un personaje muy distinto, muy difícil de etiquetar, porque para algunas cosas era muy conservador y para Ujú. otras cosas era muy liberal. Bien. Entonces creo que de alguna manera interpretar a los cardenales así no siento que realmente son dos bandos. Yo me atrevería a decir que por lo menos hay tres, cuatro o cinco bandos. Claro. Por ejemplo, los que sí son radicalmente opuestos a las sensibilidades de Papa Francisco, que creo que tienen nombre, apellido, cara, los conocemos y sabemos de dónde son. Están los que quizás están completamente y que quizás quisieran adelantar y pisar el acelerador para muchas cosas que hizo Papa Francisco, incluso pensando que hasta criticaban al mismo Papa. Cuando sacó el documento de Amazonia, que no se aprobó lo del celibato sacerdotal, criticaron al Papa. Entonces, esos también están allí. Pero creo que también está una ala moderada, que son como los centristas, que de Ujú. alguna manera se preocupan por la unidad, y por eso digo, son como difíciles de clasificar. Yo creo que Tagle es difícil de clasificar porque posiblemente, pues sí, es una personalidad más abierta, sin poses, sin filtros, Bien. sin una persona tan libre que es capaz de hablar, de cantar, no sé, de hacer quizás gestos y cosas así, pero casualmente antes de comenzar la entrevista veía un video de él hablando sobre el matrimonio, sobre la fe, y tú dices, pues, no es tampoco como lo que nos están pintando. Entonces, yo pienso que quizás lo que va a privar es como una ala moderada, pero en continuidad con Papa Francisco. O sea, creo que no está en discusión no continuar lo que ha hecho Papa Ah, Francisco. bien, perfecto, perfecto. Sea todo, sea uno u otro, siempre con la misma línea que traía Francisco. Sí, Ujú. eso creo, de continuidad. Pueden haber sensibilidades distintas, más vehementes, va a ser uno menos mediático. Eso es como personalidad. ¿Cómo es decían por ahí del cardenal Parolin, es que no es carismático. Ratzinger no era carismático Totalmente, sí, y lo sí, sí, eligieron. comparto. Entonces, creo que eso no es un indicador para ellos. Pero necesariamente lo que sí continúa es la línea de Papa Francisco, porque hay una impronta de iglesia en salida que yo creo que no es reversible ya. Rixio, ¿sabés que hablaba hoy en el programa de radio em, que para mí esta elección va a ser totalmente distinta a todas las demás? No digo en lo que es el cónclave, pero sí en el tema social. Y lo fundamentaba por el tema de el alcance y la inmediatez que tienen las redes sociales. Hoy en día, eh, tener la posibilidad de las redes sociales creo que nos abre la puerta al mundo de poder conocer y de poder interactuar de manera inmediata con todo lo que está sucediendo. Cosa contrario que no sucedía en los papados anteriores, en las elecciones anteriores. ¿Compartís eso? Sí, sí, creo que lo que vivimos hoy en la noche, que estaba toda la plaza de San Pedro abarrotada, la vía de la Conciliación, en las calles adyacentes, incluso Vatican Media hizo unas tomas como en un dron aéreas para que se viera la cantidad de gente, es muestra de que era la efervescencia de la gente en querer saber qué va a ocurrir, creyendo que en la primera noche ya iba a haber un resultado. Sí, creo que de alguna manera eso se mantiene. Y creo que también los ojos del mundo están puestos en Roma, y luego vendría como el estudio comunicacional de memes,
Es decir, toda esa parte de discusión pública que también es, pues, yo pienso que ha habido también un rasgo importante, no sé, como campañas, no sé si decirlo así, o ataques frontales a ciertos candidatos y gente que tiene posiciones a ultranza Claro. desde ahora. Entonces tú dices, ya va, o sea, anteriormente había quizás algún tipo de campaña interna entre ellos, pero que ya eso se llegara a que la gente y la opinión pública opinara, me parece que eso es algo netamente de la contemporaneidad y que creo que también Papa Francisco ayudó a que la iglesia fuese un actor mediático. O Mm, sea, el Papa presente todo el tiempo, viéndolo, viéndolo, viéndolo. O sea, claro. era un tipo que siempre estaba en la palestra pública. Claro, sin duda. Rixio, vamos al plano de seguridad. Se ha montado un gran operativo, ¿no? En lo que es el Vaticano, tanto dentro como fuera, para que nada se pueda filtrar, pero tampoco que nada pueda llegar a suceder como un atentado. Sí, esta vez a mí me ha parecido curioso, no sé si me equivoco, al menos yo no he leído nada de qué han hecho a nivel de seguridad, que en otros conclaves sí decían, por ejemplo, baterías antiaéreas, trataban de bloquear las ventanas para que no hubiesen lectores por la Ujú. vibración, porque no sé, poner un vibrador un lector de vibración del vidrio de la Sixtina es más o menos saber qué se está diciendo adentro, porque obviamente están utilizando micrófonos. Eso yo no he visto que lo han dicho, pero me imagino que no lo han dicho por medidas de seguridad Claro. para que haya cierto control y pienso que a nivel satelital también como para bloquear ciertas conexiones. Lo que sí es cierto es que los cardenales del día de ayer, cuando entraron a Santa Marta, tuvieron que entregar sus dispositivos y ellos no tienen equipos a la mano, o sea, no tienen ni computadoras ni teléfonos y medianamente están aislados. O sea, me imagino que de enterarse porque alguien que salga se los diga, pero no lo creo. Pero ellos a nivel técnico no tienen ni teléfonos ni computadoras Ujú. y los televisores fueron retirados de la capilla, de la casa. Entonces, vaya, ahí yo creo que sí hay un bloqueo para ellos para que no estén, no Claro. sepan lo que está pasando afuera. Claro. Rixio, ya para ir cerrando y no quitarte tanto tiempo, porque sabemos que venís desde la mañana así parejito, con mucho trabajo. Em, ¿Por qué los cardenales cambian su nombre? ¿Están obligados al momento de consagrarse papas? ¿Están obligados a cambiar su nombre o es simplemente por algo personal? No, eso viene de la tradición bíblica, porque Ujú. fue el mismo Jesús que le dijo a Pedro, ya no te llamas Simón, ahora te llamas Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces de ahí la iglesia mantuvo la tradición de que el Papa, por decirlo así, al ser escogido para una nueva función, asume esa nueva identidad a partir de esa nueva función. Ujú. Y se reconoce de que el nombre tiene que ver en cómo va a ser su servicio. Es decir, ya cuando sepamos quién es y cómo se va a llamar, podemos imaginarnos cómo va a ser. Por ejemplo, si se llama Juan Pablo III, vamos a saber en qué línea va a ir. Si se llama Pablo VII, te estoy diciendo algunos de los nombres que han dicho. Pablo VII, pensamos, bueno, Pablo VI fue el del concilio, tuvo que ponerlo en práctica, hubo mucha resistencia, por eso varios piensan que el próximo papa va a poner en práctica los cambios Claro. de Francisco, se tendría que llamar Pablo VII. Sí, creo que el nombre tiene que ver más con la sensibilidad de programa de gobierno que tiene el personaje y que decide ponerse ese nombre. Pero solamente hay dos nombres vetados. No se pueden poner Jesús, por razones obvias, ni se pueden poner Pedro. Pero los demás, pues está permitido o mantener su nombre o uno de la continuidad Claro. con el número que te toque. Perfecto. Me quedan tres preguntas más para hacerte, porque realmente Suéltela, es muy suéltela. interesante charlar con vos o dialogar con vos, como se llama este espacio que tenemos acá en nexohoy.ar. Que de paso te invito a que puedas ingresar a nuestra página y bueno, enterarte de todo lo que nosotros hacemos por este lado, por estas latitudes, con respecto a todo lo que es la información y demás. Rixio, em, se me ocurre preguntarte si la imagen de Francisco va a ser tan fuerte para poder este nuevo Papa trabajar de manera tranquila de alguna manera. Digo por esto y te pregunto por lo vertiginoso de la vida, ¿no? Porque hasta hace poquito estábamos hablando del Papa Francisco y hoy en día todos los titulares, todos los medios, incluso nosotros estamos hablando del tema de la elección del nuevo Papa.
Papa Francisco se las puso difícil. Ujú. No, yo creo que Papa Francisco era una persona muy inquieta, muy disruptiva, y que de alguna manera pues iba a trastocar ciertas cosas, tanto así como su nombre, que no se llamara como uno más, sino que él cambiara e impusiera una nueva modalidad de nombre, incluso nombre a partir de San Francisco, Francisco reconstruye mi iglesia, que fue un poco la misión del santo. Pero vaya, también creo que también respondió a la contemporaneidad. Yo hice un estudio, yo he tenido la oportunidad de estudiar a Papa Francisco desde la comunicación en varios aspectos y me conseguí con una estadística interesante de que por lo menos en 90 países, 6 veces al mes era tendencia. Ujú. Es decir, que por lo menos 6 veces al mes la gente hablaba de él por algo, ya sea porque dijera, ya sea porque hizo esto, ya sea porque le pegó una china o lo que sea. Y la gente hablaba de él. Mal o bien, la gente hablaba de él. Yo creo que también eso es un rasgo de contemporaneidad, de Ujú. redes sociales, de sociedades en éxtasis de comunicación, como decía el filósofo. Y vaya, o sea, el próximo papa no se va a poder escapar de esa dinámica. Sí creo que con él hubo como una, voy a utilizar una palabra, como una sobreexposición mediática, Bien. no tanto al final, pero sí al inicio. Cuando digo al inicio, habían unas cápsulas de la misa diaria del Papa. Y Ujú. tú dices, nos estábamos enterando todos los días lo que el Papa estaba haciendo. Ya no era por un briefing, ya no era por un parte de prensa, ya no era como que todos los días el Papa aparecía en pantalla comentando el Evangelio diario. Claro. Es decir, como si fuese un párroco normal, común y corriente. Entonces sí hubo una sobreexposición mediática. Yo pienso que quizás el que venga, dependiendo de la personalidad, le puede bajar unas rayitas a eso, pero la atención de la opinión pública va a seguir estando. Claro. Rixio, ¿tenés algún favorito? O al menos Eh, en esto que vos manejás de información y todo lo demás, ¿crees que hay alguien que va picando en punta? sí, no quisiera decirlo porque me pudiese equivocar y después podría decir, a Richo se equivocó porque dijo un nombre, porque aquí entra primero lo emocional, lo No, visceral, sin duda, pero las, lo em- decimos a modo de las dato nada empatías, más. las empatías y obviamente si tengo un candidato que me parece que puede darle continuidad a Papa Francisco y creo que es una persona muy valiosa. Y creo que, según lo que dice la prensa italiana, tiene grandes oportunidades, que es el cardenal Pietro Parolin. O sea, porque Ah, mira vos. básicamente veo en él como una persona de consenso, una persona de continuidad. Y yo recordaba anoche, una de las críticas que le han hecho a él es que no es un pastor, que no tiene una línea pastoral porque era únicamente diplomático. Pero él fue nuncio apostólico en Venezuela, yo soy venezolano, y él fue nuncio apostólico en Venezuela desde el 2012 al 2013, Ujú. como hasta agosto, septiembre del 2013, cuando sale el nombramiento. Y yo busqué el artículo que escribí en ese momento de cuando lo cambien. Y decía una línea pastoral más que política. Es decir, yo justifiqué su nombramiento a Roma por ser alguien tan pastoral que diplomático. O sea, fue un nuncio más de visitar todos los lugares, parroquia por parroquia, a los pueblos más alejados, Bien. que un trabajo diplomático de gobierno con Chávez en ese momento que estaba, que era difícil porque era un militar. Entonces, fíjate, tantos años después, ahora la crítica es que él no es pastoral y la experiencia que tenemos los venezolanos es distinta. Entonces, a ver, me inclino a él porque le conozco de lo que hizo en Venezuela, pero entiendo pues que hay muchas cosas que entran en juego y que posiblemente pues hay sensibilidades. No quiero decir que va a ser él. Me gustaría porque es el que conozco de cerca por cómo trabajó en mi país. Bien, lo vamos a anotar, ¿eh? Lo tenemos anotadito y ya sabemos que puede ser. De igual modo, creo que, no sé si está bien o mal que te lo comente, pero viste que esto también generó y entró en el mundo del juego, porque hay apuestas en relación a quién va a ser el próximo papa. Sí, sí, o sea, a ver, no es la primera vez que se apuesta. Yo lo que sí siento es que ha habido, como protesta, campañas y comentarios específicos contra Claro, ciertos personajes, por ejemplo, contra Tagle. Revisé un portal de exacto. noticias, no voy a decir cuál, pseudo católico, y al menos habían 5 ¿no? contra Parolín. Entonces, sí hay como los personajes en el ojo del huracán. Creo que antes esas cosas no ocurrían. Ujú. Pero tengo una teoría. Si para mañana no hay resultado, no es los que pensamos, no son la lista de las personas que tenemos algunos en mentes. Bien. Si se extiende al viernes por la tarde o incluso sábado, es un outsider, va a ser una sorpresa, quien menos pensemos,
Ellos se fueron por otro camino, no previsto por todos nosotros, y sale alguien que menos pensemos. Mirá qué buen dato. Eso lo voy a tener en cuenta para mañana en el programa de radio y todo lo demás. Tener ese dato. Si hasta mañana no hay novedades, creo que los que están encabezando la lista pueden llegar a no ser los próximos papas, ¿no? Está bueno, lo voy a Sí, sí, anotar. sí. Y entre más se retrase, más se están costando en ponerse de acuerdo y obviamente, digo, los votos bloqueados, tiene que venir un outsider, tiene que venir alguien, un tercero que pueda aglutinar a los que a la pugna que hay interna. Es lo que me parece que pudiese ocurrir. Claro. Por último, Rixio, y desde ya muchísimas gracias por tu tiempo. El papa que se ha elegido, el nuevo papa, ¿con qué crees que va a tener que lidiar en este mundo, al nivel global? Creo que el mismo fenómeno ocurre afuera y adentro de la iglesia. Ujú, Polarización, segregación, exclusión, discursos, quizás en la iglesia no tanto de odios, pero sí, tú no. Es ujú. decir, creo que de alguna manera pensemos estas narrativas de grandes líderes y políticos que totalmente es el enfrentamiento, es decir, no hay terreno para otra cosa distinta. Entonces el próximo papa tiene que lidiar con eso y Papa Francisco ayudó mucho porque pensemos que la Fratelli Tutti fue esa gran bandera de llamar a la fraternidad y a la amistad social. Por eso digo de continuidad. Necesariamente tiene que ser un hombre de consenso, de diálogo, de encuentro y de tratar de tender puentes, sino para sembrar más aún esas cosas que seguramente pues dividen a la gente. Entiendo. Bueno, realmente ha sido un gusto, Rixio, ¿eh? Me quedaría hablando con vos mucho tiempo más para poder conocer y aprender, ¿por qué no?, de todo lo que nos estás comentando, ¿eh? Rixio, te mando un abrazo grande, espero que estés muy bien, agradecerte tu tiempo y esta deferencia para con nosotros de estar estos minutos charlando, dialogando y conociendo de todo lo que sucede en el Vaticano. No, gracias a ti, saludo a los grandes amigos argentinos. Bueno, un abrazo grande para vos, que estés muy bien. Gracias, Rixio. Bueno, ahí pasaba, ¿no? Esta conexión que también nos permite, ¿no? Todo este tema global de poder hablar con este periodista, este profesor, y que conoce muchísimo del tema del Vaticano, y bueno, obviamente, lo dio a conocer y nos lo hizo saber en esta entrevista. Estábamos hablando con Rixio Gerardo Portillo, como les decía, profesor de la Universidad de Monterrey y también columnista de la revista Vida Nueva Digital en España. Bueno, cerramos acá. Vamos a estar expectantes a ver qué es lo que pasa con la elección del nuevo Papa, que seguramente, ahí lo decía Rixio, si no es mañana o pasado, de los que están en la lista encabezando, habrá que ver. Pueden haber sorpresas, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos encontramos en el próximo episodio de Diálogos, ¿eh? Chao.